Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mis padres me rechazaron toda la vida por mi hermano enfermo. El día que quise sorprenderlos con un crucero familiar, revelaron su verdadero rostro. Permítanme ser completamente sincero desde el principio. Nunca he sido el hijo favorito en mi familia. No es una percepción distorsionada ni una idea que mi mente haya fabricado. Es una realidad innegable que ha marcado profundamente mi desarrollo desde la infancia. Mis padres jamás intentaron disimular que la vida de mi hermano menor tenía más valor para ellos que la mía. Para contextualizar, mi madre quedó embarazada de mi hermano apenas un año después de mi nacimiento. Si bien no era un embarazo planificado, mis padres recibieron la noticia con alegría, entusiasmados ante la perspectiva de agrandar la familia. Sin embargo, esa inicial alegría pronto se transformó en preocupación cuando los análisis médicos revelaron potenciales complicaciones graves en el desarrollo del bebé. La situación era tan delicada, que mis padres tuvieron que enfrentarse a la desgarradora decisión de continuar o no con el embarazo. Después de mucha reflexión, optaron por seguir adelante, plenamente conscientes de los desafíos que les aguardaban. El nacimiento de mi hermano Jackson confirmó los temores de los médicos. Presentaba serias anomalías cardíacas que requerían intervención médica inmediata. Mis padres quedaron devastados. Jackson necesitó someterse a múltiples cirugías simplemente para mantenerse con vida, pasando largos periodos internado en el hospital. Su delicada salud se convirtió en el eje central alrededor del cual giraba toda la dinámica familiar, incluyendo la forma en que me trataban a mí. Mis padres estaban completamente consumidos por una mezcla de temor, amor y culpa respecto a la condición de Jackson. Si bien comprendo que estaban lidiando con una situación extremadamente difícil, esto significó que yo quedé relegado en prácticamente todos los aspectos. Durante las extensas hospitalizaciones de mi hermano, terminé viviendo con mis abuelos ya que mis padres estaban absolutamente volcados a atender las necesidades médicas de Jackson. Sus visitas durante ese periodo fueron escasas. Me esforcé por no guardarles rencor por esta situación. Incluso siendo muy pequeño, entendía que la salud de Jackson era prioritaria, y que mis padres hacían lo que podían dadas las circunstancias. Además, realmente disfrutaba el tiempo con mis abuelos, que eran increíblemente cariñosos y atentos conmigo. Cada mañana mi abuela preparaba el desayuno, y luego pasábamos horas juntos realizando actividades simples pero significativas, ya fuera horneando galletas o cuidando el jardín. Mi abuelo me llevaba al parque y me leía cuentos antes de dormir. Ambos llenaron el vacío dejado por la ausencia de mis padres, convirtiéndose prácticamente en mis segundos padres. Eventualmente, la salud de Jackson mejoró lo suficiente para que pudiera regresar a casa desde el hospital. Cualquiera pensaría que ese habría sido el momento en que mis padres vendrían a buscarme para reunir nuevamente a la familia, ¿verdad? Pero no fue así. Mi madre, todavía abrumada por el estrés de la recuperación de Jackson y el agotamiento físico y emocional de cuidar a un niño enfermo, decidió que no se sentía preparada para asumir la responsabilidad de criar a 2 hijos. Les comunicó a mis abuelos que necesitarían seguir haciéndose cargo de mí por un tiempo más. Mi padre, ocupado entre el trabajo y tratando de manejar la considerable carga financiera de las facturas médicas de Jackson, tampoco intercedió para cambiar la situación. Mis abuelos, que genuinamente disfrutaban de mi compañía, no pusieron mayores objeciones. Estaban más que felices de mantenerme bajo su cuidado, y, aunque sentí una punzada de tristeza al confirmar que no volvería a casa, no me sentí completamente devastado. Al menos permanecía en un hogar donde me sentía verdaderamente querido y eso me reconfortaba. Creo que el verdadero problema comenzó a manifestarse cuando pasaron los años, y mis padres seguían sin mostrar ningún interés en llevarme de vuelta a casa. Lo que se suponía que sería un arreglo temporal se había prolongado indefinidamente. Solo podía verlos algunos fines de semana alternos, y ni siquiera esa frecuencia estaba garantizada. En ocasiones mi padre alegaba estar demasiado ocupado con el trabajo, y otras veces simplemente no se molestaban en venir a verme. Se normalizó que mis abuelos fueran mis cuidadores principales, mientras mis padres se transformaban en algo similar a visitantes ocasionales en mi vida, en lugar de cumplir un verdadero rol parental. Cuando inicié mi etapa escolar, eran mis abuelos quienes se encargaban absolutamente de todo. Me llevaban y recogían de la escuela, estaban presentes desde que me despertaba hasta que me acostaba. Se aseguraban de que tuviera todos mis materiales escolares, me ayudaban con las tareas y velaban por mi bienestar general. Mis padres, en cambio, mostraban una total indiferencia hacia mi educación. No les preocupaba si asistía regularmente a clases ni cómo me iba académicamente. Si enfermaba, eran mis abuelos quienes me cuidaban. Era como si mis padres hubieran delegado completamente sus responsabilidades parentales en ellos. Durante sus esporádicas visitas, sus conversaciones giraban exclusivamente en torno a Jackson. Hablaban incesantemente con mis abuelos sobre lo maravilloso que era como hijo, lo valiente que se mostraba al recuperarse de sus cirugías, y los progresos que iba logrando. No recuerdo una sola ocasión en que les preguntaran a mis abuelos sobre mí, sobre mi desempeño escolar, mis actividades o mi estado emocional.
Comencé a sentirme completamente invisible en mi propia familia. No puedo recordar ni un solo momento significativo de calidad compartido solo con mis padres. No había espacios de conexión individual ni ningún esfuerzo de su parte por construir o mantener un vínculo conmigo. Todo giraba invariablemente alrededor de Jackson. Luego llegó un momento que quedó grabado permanentemente en mi memoria, la celebración del cumpleaños de Jackson. Mis padres organizaron una gran fiesta para celebrar sus progresos en su recuperación. Invitaron a amigos, familiares, vecinos, prácticamente a toda la comunidad. Mis abuelos me llevaron con ellos al evento. Durante toda la celebración, no pude sacudirme una profunda sensación de celos que me carcomía por dentro al ver a Jackson tan feliz, siendo constantemente mimado por mis padres. Si bien entendía racionalmente que era su día especial, no podía evitar sentirme completamente excluido y relegado. Allí estaba yo, también un niño necesitado de atención, mientras todo el amor y cuidado que anhelaba se volcaba exclusivamente sobre mi hermano. No sé exactamente en qué momento la mezcla de emociones abrumadoras, al ver a mis padres completamente volcados hacia mi hermano menor, simplemente desbordó. Antes de poder contenerme, estallé en un llanto desconsolado frente a todos los presentes. Recuerdo la intensa vergüenza que sentí en ese instante, consciente de que todos podían ver mi quiebre emocional. Mis abuelos, benditos sean, rápidamente me llevaron a otra habitación e intentaron consolarme lo mejor que pudieron. Pero la tristeza y los celos eran simplemente demasiado intensos para contener. Algunos invitados notaron la situación e intentaron reconfortarme con palabras amables. Sin embargo, nada lograba hacerme sentir mejor. No se trataba de los regalos ni de la fiesta en sí, era la profunda necesidad de atención y amor de la que estaba tan hambriento, y ver a mis padres derramando todo eso exclusivamente sobre Jackson resultó simplemente insoportable. Después de la fiesta de cumpleaños, mis padres y abuelos tuvieron una fuerte discusión. Aparentemente, mis padres estaban profundamente avergonzados por mi despliegue emocional durante la celebración. Consideraron que mi comportamiento había sido excesivamente infantil, y que había provocado que la atención se centrara innecesariamente en ellos. No se trataba solo de mi malestar emocional. Mi reacción había llevado a que la gente cuestionara mi situación de vida. Los invitados comenzaron a preguntarse por qué nunca estaba en casa con mis padres, por qué me criaban mis abuelos y si existía algún tipo de negligencia parental. Mis padres estaban furiosos porque este escrutinio público se había dirigido hacia ellos y veían mi llanto como el catalizador que había desencadenado todo. Podía escucharlos culpándome por ponerlos en una posición donde debían dar explicaciones sobre sus decisiones parentales. Tras la acalorada discusión, se tomó una decisión drástica. Me mudaría de vuelta a casa para vivir con mis padres. Irónicamente, esto era algo que había anhelado durante años y, sin embargo, cuando finalmente se materializó, no sentí nada de la emoción que había imaginado. En su lugar, me invadió una profunda aprensión. Los primeros días de regreso a casa fueron increíblemente incómodos. El ambiente se sentía extraño y ajeno, como si fuera un intruso en un espacio que no me pertenecía. Mis padres tenían sus rutinas establecidas alrededor de las necesidades y horarios de Jackson. Apenas notaban mi presencia y cuando lo hacían, era de manera superficial y pasajera. Había albergado la esperanza de que vivir nuevamente en casa significaría finalmente recibir algo de la atención y cuidado que le prodigaban a Jackson, pero rápidamente quedó claro que nada había cambiado fundamentalmente. Jackson seguía siendo el centro indiscutido de su universo mientras yo permanecía relegado a los márgenes, ignorado y olvidado. Lo único que agradecía era tener mi propia habitación. Pasaba la mayor parte de mi tiempo allí cuando no estaba en la escuela. No era porque disfrutara la soledad, sino porque estar cerca de mis padres me hacía sentir más invisible que cuando estaba físicamente alejado de ellos. Al menos en mi habitación, no tenía que presenciar directamente el afecto desmedido que derramaban sobre Jackson, mientras yo permanecía completamente ignorado. Me refugiaba allí durante horas, concentrándome en mis tareas escolares o simplemente recostado en mi cama intentando procesar toda la situación. A lo largo de toda mi trayectoria escolar, mis padres jamás mostraron el más mínimo interés en mi educación o logros académicos. Ni una sola vez preguntaron por mis tareas ni asistieron a ninguna ceremonia de premiación. Incluso cuando participaba en obras escolares o actividades extracurriculares, simplemente no se molestaban en aparecer o siquiera reconocer mi participación. Era como si absolutamente nada de lo que yo hiciera tuviera algún valor para ellos. A pesar de su completa indiferencia hacia mis logros, me esforcé por mantener un excelente desempeño académico. Las contadas ocasiones en que mis abuelos intentaron interceder y resaltar mis éxitos ante mis padres, fueron recibidos con silencio o rechazo directo. Los animaban a mostrar aunque fuera un mínimo de apreciación o reconocimiento hacia mí, pero mis padres ignoraban estos comentarios, o los descartaban como si carecieran de toda importancia. Era profundamente doloroso constatar lo poco que les importaba mi desarrollo. Lo que hacía la situación aún más difícil era el marcado contraste en cómo trataban a Jackson.
Mi hermano nunca se destacó académicamente. Constantemente tenía dificultades en la escuela, y frecuentemente se metía en problemas disciplinarios. Sus calificaciones eran deficientes, y no era inusual que sus maestros llamaran a casa por su comportamiento problemático. Sin embargo, nada de esto parecía afectar la percepción de mis padres. Nunca lo responsabilizaban por su falta de esfuerzo, ni lo disciplinaban de manera significativa. Si ocasionalmente obtenía una calificación promedio, o lograba algo mínimamente positivo, mis padres lo celebraban como si fuera un logro extraordinario. Pedían comida a domicilio, o nos llevaban al restaurante favorito de Jackson, transformándolo en todo un evento familiar. Cuando finalmente me gradué de la escuela secundaria y fui aceptado en la universidad, tuve la fortuna de obtener una beca parcial. Si bien esta cubría una parte de los costos, seguía preocupado por cómo manejaría los gastos restantes. En ese momento, me armé de valor para preguntarles a mis padres si habían establecido algún tipo de fondo universitario para mí. Una parte de mí ya anticipaba la respuesta, pero necesitaba hacer la pregunta. Tal como esperaba, inmediatamente me informaron que todos sus ahorros estaban destinados exclusivamente para Jackson. Argumentaron que, siendo el menor, necesitaría ser cuidado en el futuro. Mi padre me dijo sin rodeos que, como hijo mayor, debería aprender a valerme por mí mismo. Se limitó a ofrecerme ayuda para solicitar un préstamo estudiantil, que tendría que reembolsar una vez que consiguiera trabajo. Fue increíblemente doloroso confirmar que mis propios padres seguían sin considerarme una prioridad. Mientras que la mayoría de los padres suelen mostrar entusiasmo y orgullo al ayudar a sus hijos a iniciar su camino hacia la vida adulta, los míos básicamente me estaban comunicando que estaba por mi cuenta. Afortunadamente, mis abuelos habían previsto esta situación mucho antes que yo, y habían estado planificando silenciosamente para asegurar mi futuro. Habían establecido un fondo fiduciario secreto para mí años atrás. Cuando finalmente me revelaron esto, y me aseguraron que no tendría que preocuparme por los gastos universitarios, quedé completamente impactado. Me costaba creer que alguien realmente se hubiera preocupado lo suficiente como para hacer algo así por mí. Lloré de alegría porque por primera vez me sentí verdaderamente respaldado. Parecía irreal. Nadie se había esforzado tanto por cuidar de mi bienestar de esta manera. Mis abuelos no solo habían reconocido mi potencial, sino que habían tomado medidas concretas para asegurar que pudiera acceder a la educación superior sin la presión de una carga financiera. Sin embargo, cuando mis padres se enteraron del fondo fiduciario que mis abuelos habían establecido para mí, no compartieron mi alegría ni mi alivio. En lugar de alegrarse por mí, inmediatamente desviaron la conversación hacia Jackson. Su primera reacción fue interrogar a mis abuelos sobre si también habían establecido un fondo similar para él. Mi abuelo respondió serenamente que habían decidido ocuparse específicamente de mí porque mis padres siempre habían priorizado a Jackson, y habían sido testigos durante años de cómo me habían relegado. Querían asegurarse de que yo tuviera la oportunidad de triunfar sin limitaciones. Naturalmente, esta explicación no fue bien recibida por mis padres. Lo percibieron como una injusticia, e inmediatamente iniciaron una acalorada discusión con mis abuelos, insistiendo en que ambos nietos deberían recibir el mismo trato. Acusaron a mis abuelos de mostrar favoritismo y demandaron que Jackson también merecía recibir su dinero, simplemente por ser el menor de la familia. Parecían incapaces de reconocer que habían dedicado toda la vida de Jackson a tratarlo como el centro del universo. A pesar de la presión y las acusaciones, mis abuelos se mantuvieron firmes en su decisión. No cedieron ni permitieron que mis padres manipularan la situación. Explicaron que esto no era una cuestión de favoritismo, sino de asegurar que yo tuviera las mismas oportunidades que Jackson ya estaba recibiendo de ellos. La decisión de mis abuelos estaba fundamentada en el amor y la justicia, reconociendo que no había recibido la misma atención y apoyo que Jackson siempre tuvo garantizados. Al ver que no podían influir en la decisión de mis abuelos, mis padres dirigieron sus esfuerzos hacia mí. Intentaron generarme culpa para que compartiera parte del fondo fiduciario con ellos, argumentando que debería invertir en el futuro universitario de Jackson cuando llegara el momento. Lo presentaron como si yo estuviera siendo egoísta por reservar el dinero para mí, aunque ni siquiera era mi dinero para regalar, sino un regalo específico de mis abuelos. Me negué rotundamente. Les expliqué que no era mi responsabilidad financiar la educación de Jackson, especialmente cuando ellos ya habían dejado perfectamente claro que sus prioridades económicas siempre estaban con él. Mis padres se enfurecieron con mi decisión, pero no había nada que pudieran hacer al respecto. Por primera vez, no tenían el control de la situación. Me negué a renunciar a lo que me había sido otorgado por amor y consideración solo porque ellos creían que Jackson merecía acapararlo todo. Fue un momento doloroso constatar que incluso en esta situación, mis padres eran incapaces de alegrarse por mí. Pero también resultó liberador porque finalmente comprendí que debía defender mis propios intereses, incluso si eso significaba enfrentarme a mis padres. Como consecuencia, después de partir a la universidad, mi relación con mis padres se volvió prácticamente inexistente.
Cortaron casi toda comunicación conmigo, manteniendo su postura de que mi actitud había sido egoísta hacia mi hermano. Jackson y yo nunca habíamos desarrollado un vínculo cercano. Él estaba cómodo en su papel de hijo favorito, y con mi ausencia en la casa, no tenía que competir por la atención de nuestros padres. Ni una sola vez me llamó para saber cómo estaba o me visitó durante mi etapa universitaria, lo cual era previsible pero aún así dolía. Las únicas personas que genuinamente se preocupaban por mí, y permanecieron presentes en mi vida eran mis abuelos. Constituían mi apoyo emocional fundamental, siempre cuidándome, alentándome y asegurándose de que no me sintiera completamente abandonado. Sin embargo, durante mi tercer año de universidad, mi mundo se desmoronó completamente. Mi abuelo falleció inesperadamente tras sufrir un ataque cardíaco mientras dormía. Su muerte me devastó profundamente. Sin duda, fue el momento más oscuro de mi vida. Permanecí junto a mi abuela durante varios días mientras ambos procesábamos nuestro dolor juntos. Era una pérdida inimaginable para ambos. Mi abuelo había sido una verdadera figura paterna en todos los aspectos significativos, y su partida dejó un vacío irreparable en mi corazón. Durante este doloroso periodo, ocurrió algo inesperado. Me reconecté con mis padres y Jackson. Todos estábamos conmocionados por la muerte de mi abuelo, y por primera vez en años, nos encontramos unidos por el dolor compartido. Aunque albergaba muchos sentimientos sin resolver hacia mis padres, algo en la situación nos acercó momentáneamente. Era como si, por un breve instante, las barreras entre nosotros se hubieran desvanecido. Mi abuelo incluso había dejado una carta para mi madre, donde le imploraba que dejara de ignorar mi existencia, y comenzara a cuidar de ambos hijos por igual, no solo de Jackson. Le recordaba la importancia de la familia y cómo no podía permitirse seguir tratando a un hijo mejor que al otro, como lo había hecho durante tantos años. Aparentemente, algo cambió después de eso. Mis padres, quizás por primera vez, parecían sentir genuina culpa por cómo me habían tratado. Gradualmente, comenzaron a hacer esfuerzos por reconectarse. Empezaron a llamarme con mayor frecuencia, interesándose por mis estudios, y mostrando cierta curiosidad por mi vida. No era una situación perfecta. El dolor acumulado durante años no podía borrarse fácilmente, pero al menos era un comienzo. Todavía guardaba resentimiento hacia ellos por todos los años de abandono, por todas las ocasiones en que los necesité, y no estuvieron presentes. Sin embargo, podía percibir que estaban intentando cambiar, y eso me daba una pequeña esperanza. Quería creer que podían transformarse, que tal vez estaban empezando a reconocer sus errores. Cuando finalmente me gradué de la universidad, mis padres efectivamente asistieron a la ceremonia. Se tomaron fotografías conmigo, exhibiendo expresiones de orgullo. Parecía irreal tenerlos allí, considerando todos los años que ni siquiera habían reconocido mis logros. Después de la ceremonia, todos nosotros, mis padres, Jackson, mi abuela y yo, salimos a almorzar para celebrar. Fue uno de los raros momentos en que me sentí parte de una familia verdadera, aunque fuera momentáneamente. Por primera vez, no era invisible para ellos, y ese pequeño gesto de reconocimiento significó más de lo que podía expresar. Este año, después de conseguir mi primer empleo bien remunerado, y recibir mi primer salario importante, quise hacer algo especial para celebrar. Pensé, ¿por qué no compartir este momento con mi familia? No había tenido mucho tiempo de calidad con mis padres durante mi crecimiento, así que decidí sorprenderlos con algo significativo. Consideré la idea de un crucero, solo nosotros tres, sin distracciones ni obligaciones, simplemente tiempo de calidad juntos, para compensar todos los momentos perdidos durante años. Sabía en el fondo que aún anhelaba su atención después de tantos años sintiéndome ignorado. En cuanto a Jackson, planeaba comprarle algo especial más adelante para que no se sintiera excluido. Quería que esto fuera una sorpresa para mis padres, así que en lugar de comunicárselo por teléfono, hice una reservación en un restaurante elegante y costoso, donde podríamos disfrutar de una cena especial y celebrar. Cuando llamé a mis padres para invitarlos, parecían entusiasmados, incluso encantados con la idea de visitar el restaurante. Prometieron llegar puntualmente, pero cuando me presenté a la hora acordada, mis padres no aparecieron. Inicialmente, intenté darles el beneficio de la duda. Quizás estaban atrapados en el tráfico o ligeramente demorados, pero después de que transcurrieron 15, 20, luego 30 minutos, comencé a inquietarme. Los llamé repetidas veces, y no fue hasta el quinto intento que finalmente contestaron. Mi padre mencionó casualmente que estaban terminando algunos mandados de última hora como si no fuera importante, y que llegarían al restaurante pronto. Molesto pero aún esperanzado, permanecí en la mesa aguardando su llegada. El mesero pasaba constantemente, preguntando si el resto de mi grupo había llegado, y me sentía cada vez más avergonzado con cada minuto que transcurría. No quería dar la imagen de alguien que había sido plantado en un restaurante elegante, así que eventualmente pedí mi cena, ya que tenía hambre. Terminé mi comida, todavía sentado en soledad, contemplando los asientos vacíos frente a mí.
Mis llamadas posteriores a mis padres quedaron sin respuesta. Transcurrió 1 hora y luego casi 2. Finalmente, después de mi 15º intento, mi padre atendió el teléfono. Comenzó a disculparse, pero yo había superado el punto de la frustración. Empecé a reclamarle sobre qué habían estado haciendo todo ese tiempo, y por qué no podían simplemente haberme avisado si no planeaban llegar. «Deja de quejarte», respondió despectivamente. «Lamento que lleguemos tarde, pero tu madre y yo nos retrasamos en la tienda. Encontramos un regalo de cumpleaños perfecto para tu hermano, pero cuando llegamos a la caja, nos dimos cuenta de que tu madre había olvidado su tarjeta en casa, así que tuvimos que volver a buscarla. Afortunadamente, la tienda reservó nuestro regalo y pudimos comprarlo justo ahora. Jackson va a estar tan feliz con lo que elegimos. Por cierto, ¿has comprado algo para tu hermano? Recuerdas que su cumpleaños es en 2 semanas, ¿verdad? En ese momento, sentí como si me hubieran quitado el aire. Aquí estaba yo, intentando compartir un momento especial con mis padres, para celebrar mis logros y fortalecer nuestra relación, pero una vez más, Jackson era su única prioridad. Habían pasado toda la tarde comprando su regalo de cumpleaños, sin siquiera considerar que yo había estado esperando solo en el restaurante. No solo habían arruinado la cena, sino que tuvieron la insensibilidad de preguntarme si había recordado comprar algo para Jackson. Estaba furioso, pero intenté mantener la compostura mientras le explicaba a mi padre que podrían haber comprado el regalo para Jackson cualquier otro día. Deberían haber respetado mi tiempo, especialmente sabiendo que esto era algo que me había esforzado por planear especialmente para ellos. La respuesta de mi padre solo empeoró la situación. Desestimó mis preocupaciones y dijo que estaban en camino ahora, y que podríamos discutir esto después de que llegaran. Sin embargo, yo no tenía ningún deseo de permanecer allí más tiempo, sintiéndome tan enojado y herido por su actitud. Pagué mi cuenta, me levanté de la mesa y me retiré. Durante el trayecto a casa, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Mis padres me llamaban repetidamente, dejando mensaje tras mensaje, diciendo que finalmente habían llegado al restaurante, y no podían encontrarme por ningún lado. Ignoré deliberadamente sus llamadas, sintiéndome demasiado dolido y enfadado para siquiera considerar hablar con ellos. Más tarde esa noche, mi madre me envió una serie de mensajes. En lugar de disculparse o reconocer su error, me atacó duramente. Me acusó de ser descortés por no estar presente cuando finalmente llegaron, como si yo fuera el responsable de haber desperdiciado su tiempo. Tuvo la audacia de afirmar que por esto era que no les importaban mis planes irrelevantes en primer lugar, ya que yo siempre era tan impulsivo. Y que habían actuado correctamente al priorizar las compras para Jackson porque su regalo era más importante de todos modos. Según ella, sus prioridades estaban perfectamente justificadas y yo era el equivocado por mostrar enojo. Leyendo sus mensajes, experimenté una nueva oleada de dolor y rabia. Había puesto mi corazón en planear algo especial, y todo lo que recibí a cambio fue el mismo desprecio que había caracterizado toda mi vida. Simplemente no podía seguir tolerando sus palabras hirientes y su constante indiferencia hacia mis sentimientos. Después de todo el esfuerzo que había invertido en hacer este momento significativo, me encontré sintiéndome más solo que nunca. Comprendí que sin importar lo que hiciera, Jackson siempre sería su prioridad absoluta, y yo continuaría siendo una consideración secundaria. La bloqueé sin molestarme en responder a sus mensajes. ¿Soy yo el malo por abandonar el restaurante y no esperar a mis padres después de que no se presentaron? Actualización 1. La razón principal por la que había decidido comprar los boletos del crucero era porque mis padres habían estado manifestando cambios notables en su comportamiento después del fallecimiento de mi abuelo. Llegué a pensar que finalmente me estaban reconociendo como un ser humano y como su hijo, pero evidentemente me equivoqué una vez más. Me alegro de tener los ojos abiertos ahora y, desde este momento, he decidido dejar de suplicar y llorar por su atención. Procederé a bloquear a ambos en mi teléfono. Respecto a los acontecimientos recientes, mis padres aparentemente le relataron todo el incidente a Jackson, quien me contactó esta semana para discutir la situación. Mi hermano sostiene que las acciones de nuestros padres fueron justificables, y que yo debería haberles mostrado suficiente respeto como para aguardar su llegada en lugar de retirarme precipitadamente. Mencionó que nuestros padres estaban profundamente decepcionados conmigo, y que se habían comunicado con él para expresar su descontento por mi comportamiento. Me solicitó que asistiera a su próxima celebración de cumpleaños para que pudiera disculparme con nuestros padres, pero decliné su invitación y le pedí que me dejara tranquilo por el momento. Cuando intentó continuar la discusión, le recordé firmemente que mi relación con nuestros padres era un asunto completamente ajeno a él, y que jamás podría comprender mi situación. Actualización 2. Ha transcurrido un mes desde mi última actualización, y para aquellos que preguntan, efectivamente consideré cancelar los boletos del crucero, pero luego reflexioné sobre la significativa cantidad de mi salario que había invertido en ellos, y decidí darles un mejor uso. Por lo tanto,
Opté por invitar a mi mejor amigo y a mi abuela al viaje en lugar de mis padres. No hace falta decir que los tres disfrutamos enormemente de la experiencia, y logré distanciarme mentalmente de todo el drama familiar. Este viaje representó un merecido respiro para todos nosotros. Sin embargo, después del crucero, cuando compartí algunas fotografías de nuestra experiencia, comencé a recibir mensajes de mi padre en Facebook acusándome de ser egoísta y malagradecido por haber llevado a la abuela al viaje sin incluirlos a ellos. Había olvidado bloquearlos en Facebook, asumiendo que raramente utilizaban la plataforma. Me sorprendió el descaro de mi padre al esperar ser incluido en el viaje después de todo el sufrimiento que tanto él como mamá me habían causado. También mencionó lo afligida que está mamá desde que la bloqueé, y cómo desea que simplemente busque ayuda terapéutica para superar mi comportamiento infantil, para que deje de castigarlos por el resto de mi vida. Actualización 3. Saludos a todos. Han transcurrido 4 meses desde mi última actualización, y me encuentro en un buen momento. He bloqueado completamente tanto a mis padres como a Jackson. Debo admitir que desde que los eliminé de mi vida, experimento una sensación de paz mucho mayor. He llegado a aceptar que, en ocasiones, la verdadera familia no es aquella en la que naces, sino la que eliges construir. Rodearme de amigos y seres queridos que me brindan su apoyo genuino ha marcado una diferencia sustancial en mi vida. Mi abuela y yo continuamos manteniendo una relación extraordinaria, y tengo planes de realizar más viajes junto a ella en el futuro.